vamos bien o igual no sé qué opinen los demás. Yo también opino que vamos bien, doctor, y de hecho considero que he aprendido bien estos temas que hemos visto, pero pues sí, también como usted considere pertinente llevar las clases. Muy bien. Sí, por mí no hay ningún problema. Como les repito, lo más importante es que ustedes tengan algo de provecho. Finalmente, a diferencia del curso, mientras ustedes tengan la disposición y el interés, yo tampoco tengo ningún problema en que nos extendamos con este tiempo, así que por mí no hay inconveniente en manejarlo como van, ahondarlo lo que se requiera, precisamente con la finalidad de que ustedes tengan toda la información adecuada para el ejercicio, que es lo que hemos estado pues pretendiendo, ¿no? Que no sea una cuestión nada más informativa o como para presentar un trabajo, un examen, sino que pues realmente se les quede algo del acervo de lo que estamos manejando, sobre todo en el aspecto clínico. Ahora, también se van a dar cuenta de que mucho de lo que estamos hablando ahorita, cuando lo toquen en otros temas, como vi su nuevo listado, por ejemplo, que habla de las fracturas, consolidación de fracturas y este tipo de cosas, pues ya lo vimos, fue lo que vimos al inicio, y que cuando vayan al tema o les pidan presentar un resumen o un trabajo, pues quiero pensar que se les haga más fácil darle como el cauce al trabajo, que lo puedan hacer un poquito más fluido al momento de presentarlo, porque ya tengan un concepto más claro de las fases y los tiempos. ¿Qué opinan de eso? Pues apenas lo vimos. Bueno, estamos empezando ese temario ayer y de consolidación, pues a mí se me hizo más fácil leerlo y así a comparación de los temas que no hemos visto, que es como que se me complica más hacer los resúmenes y hay cosas que no entiendo, pero pues aún así, yo creo que está bien. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar entonces en esta dinámica. Si en algún momento ustedes necesitan algún tema en específico, bueno, ya hablamos, por ejemplo, de la cuestión de la atención de pacientes en politrauma y esta parte, que lo vamos a incluir. Si tienen algún tema más urgente, si tienen algún, no sé, incluso que vayan a ver o que les encarguen algún trabajo y que se les esté atorando, pues hacemos una pausa en el tema, no hay ningún problema y con gusto les ayudo a solventar ese paso y damos continuidad con el programa que llevan. Entonces, también podemos eventualmente cambiar la dinámica de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan. Bueno, entonces vamos a continuar y a tratar de terminar este tema para darle avance a su programa. Hablábamos la última vez entonces de el concepto de inflamación ósea, que es difícil de repente comprenderlo porque no vamos a tener la triada de la inflamación, no vamos a tener calor, rubor, tumor, porque no es un tejido blando, pero que el hueso también es susceptible de padecer un proceso inflamatorio. Y que en el caso del hueso, lo único que vamos a tener de la parte de la cascada de la inflamación, pues es la de la extravasación, la del aumento de fluidos, y que por ende vamos a tener aumento de carga hídrica en las zonas de hueso inflamado o bajo proceso inflamatorio, y que de acuerdo con esto entonces el mejor estudio en estos casos es la resonancia porque actúa sobre los ¿qué? Líquidos. Sobre los fluidos, sobre los líquidos, sobre las zonas que tienen mayor cantidad de agua, particularmente agua. Entonces, un hueso pues tiene grasa, tiene hematíes, pero no es propiamente agua, es líquido, pero no es agua. Entonces, aquí vemos que hay un aumento del fluido, por ejemplo, en esta cadera, y eso va a hacer que la señal sea más intensa.
Acuérdense que la resonancia maneja vibraciones y que como el sonido se califica en intensidad de imagen, ¿sí? Entonces, aquí esto oscuro tiene poca intensidad y esto brillante tiene mucha intensidad. Entonces, esto es como lo vamos a ver. Así que bueno, ya dentro de la osteomielitis, a diferencia de una simple inflamación ósea, como podemos ver aquí, tiene que ser de origen infeccioso, aunque etimológicamente se quede muy corta la expresión, sabemos ya en medicina que cuando hablamos de osteomielitis, de osteitis, de periostitis, de endostitis, no nos vamos a referir a una situación simplemente inflamatoria, sino que hablamos de una patología infecciosa. Decíamos también que la osteomielitis no tiene una definición clara porque va a responder en algunos casos a su origen o su causa piógena inespecífica o las específicas como puede ser la tuberculosa o la gonocócica. Para fines prácticos es osteomielitis, entonces a veces esa definición pues se quedaría también como muy general. De acuerdo a su localización en el hueso, si es en el periósteo, si es en la cortical, si es en el endostio, entonces ahí también tenemos una situación un poquito difícil de ver o de entender en el sentido de que no vamos a encontrar un proceso inflamatorio limitado al endostio, al periósteo. Normalmente cuando ya se manifiesta va a haber abarcado ya varias de las estructuras del hueso, así que llegar a calificarlo como muy particular de osteitis o mielitis, pues sería muy difícil. Prácticamente sabemos que existe, de acuerdo a qué vemos afectado, pero básicamente nos vamos a referir como osteomielitis, por lo tanto tampoco es muy práctico tratar de declasificarla de acuerdo a su localización. Y por la forma de adquisición, pues son las mismas vías que vimos para la artritis séptica, pero la mayor o la más frecuente va a ser la hematógena. Tal vez la siguiente más frecuente es la secundaria a procesos quirúrgicos, a fracturas expuestas, pero en estos casos el diagnóstico es casi lógico. Tenemos el antecedente de traumatismo, de exposición ósea o de aplicación de un implemento ortopédico, placas, tornillos, empieza a tener cambios la piel, exuda, hace fístula, hay hiperemia, hipertermia, entonces prácticamente estamos en la idea de que eso puede estar desarrollando una osteomielitis, así que pues ahí no hay mucha duda y no hay mucho que analizar. Hablábamos de que entonces, al igual que la artritis séptica, la osteomielitis va a tener edades de presentación, que dentro de estas edades de presentación va a tener que ver con los patógenos más frecuentes por edad, que sabemos que son hemófilos influenza, streptococos, estafilococos, los que van con más frecuencia infectar y que en algunas poblaciones susceptibles o de cierta edad pueden ser algunos como Shigella, Salmonella, E. coli, Pseudomonas, por ejemplo. Entonces, es más frecuente en niños menores de 2 años, después entre los 8 y 12 años de edad y después o en los adultos con comorbilidades como diabetes mellitus o hipertensión, que ya tienen un daño vascular importante y que el pobre aporte de oxígeno en la periferia del hueso también lo va a hacer susceptible de proceso infeccioso. Que las zonas más propensas a la osteomielitis son la parte distal del fémur, la parte proximal de la tibia, y que por ende entre las dos estamos hablando prácticamente por arriba de la rodilla o por debajo de la rodilla, en otras palabras, rodilla. La región más afectada es la rodilla. Después de la rodilla, la parte proximal del fémur, que es la cadera. Después de eso, el húmero y el radio. El húmero en la parte distal, es decir, cerca del codo, el radio distal también, cerca de la muñeca. Si cambiamos húmero y radio por articulaciones, diríamos que es codo y muñeca. Sin embargo, no lo podemos hacer así porque entonces podríamos estar confundiendo con artritis séptica del codo con artritis séptica de la muñeca. Por eso es que se habla específicamente de distal del húmero y de distal del radio. Y finalmente, el hombro, sobre todo en niños pequeños. Entonces,
el responsable del 80% de las osteomielitis para todas las edades es el Staphylococcus aureus. En los niños pequeños menores de 2 años, el estreptococo, el neumococo, y en otras, pues ya dijimos, Pseudomonas, Salmonella y E. coli. Creo que nos quedamos en esta imagen, si no me equivoco, donde hablábamos y les preguntaba yo el por qué se suscita la osteomielitis hematógena, cuál sería el motivo por el que se genera y por qué la elección sobre los huesos largos en las metáfisis. Hablábamos precisamente de si sabían la diferencia entre la fisis y por ende la epi, la dia, entre esta fisis y la fisis del otro lado, y lo que era metáfisis. Entonces, que la metáfisis no es una estructura superpuesta a, porque la superpuesta a es la epi. La metáfisis es la estructura en la que se convierte después de, digamos, en el más allá, en un tiempo avanzado. Así que la metáfisis de cualquier hueso, si se acuerdan, les dije, toman la parte más ancha del hueso, que sería esta aquí, y la suben, digamos, aquí arriba. Y luego esta misma medida la miden en la longitud del hueso hasta que se replique y aquí se cierra un cuadrado. Entonces, este cuadrado abarcaría la metáfisis de cualquier hueso. Si quieren saber cuál es la metáfisis del radio, del fémur, de la tibia, de cualquier hueso, toman la parte más ancha, luego la ponen en la longitud y el cuadrado que se forma, eso sería la metáfisis del hueso. Por lo tanto, es incorrecto hablar de epífisis en adultos y es incorrecto hablar de metáfisis en niños. Los adultos ya no tienen epífisis y los niños todavía no tienen metáfisis. ¿Se acuerdan de eso? Sí, doctor. Bien, ¿alguna pregunta? Entonces, en el adulto no hay epífisis. No hay epífisis, no hay epífisis. Ahí hay discusión, algunos maestros son medio especiales al respecto, pero estrictamente en el adulto no hay epífisis. ¿Por qué no hay epífisis? Es muy fácil. Cuando alguien te diga, cuando un profe te diga, a ver, ¿cómo que no hay epífisis en el adulto? Sobre todo a lo mejor si tienes un ortopedista pediatra como maestro y que le encanta hablar de la fisis. Es muy sencillo. Decir, perdón doctor, incluso por definición, epi significa sobre la fisis. En esta persona, en esta radiografía del fémur, de la tibia, de la rodilla, del codo, del hombro, donde quieras, tú podrías decir, perdón doctor, ¿me podría decir en esta imagen que estamos viendo dónde está la fisis? ¿Sí? Es decir, aquí, esto es un codo, esto es un número distal. ¿Me podrían decir ustedes, cualquiera de ustedes, en esta imagen, dónde ven la fisis, dónde ven el cartílago de crecimiento? Pues no. ¿Por qué? Ya no hay cartílago de crecimiento. Es un adulto. Ya no hay fisis. Ya no hay cartílago de crecimiento. Entonces, si yo ya no sé, puedo intuir dónde estaba el cartílago de crecimiento, pero no sé dónde, no me consta, no lo veo. Entonces, si no lo veo, no te puedo decir si la epífisis es solo aquí, o es desde aquí, o es desde acá. Entonces, aquí ya no se puede hablar de fisis. No se puede, y por lo tanto no se puede hablar de epífisis. Así que aquí forzosamente tendríamos que hablar de metáfisis distal del húmero. Tendríamos una metáfisis proximal en el hombro. Aquí no veo una línea de crecimiento. Aquí pudiera tal vez esta ser todavía línea de crecimiento si con muchas ganas, pero realmente tampoco se ve.
en esta cadera tampoco hay una fisis. Entonces, si aquí no hay una fisis, aquí no hay una fisis y acá no hay una fisis, entonces tampoco puedo hablar de epífisis. Por lo tanto, esta sería la metáfisis proximal del húmero, esta sería la metáfisis distal del fémur, esta sería la metáfisis proximal de la tibia y esta sería la metáfisis proximal de la cadera o del fémur, ¿sí? Así que no, en el adulto ya no hay fisis y por lo tanto ya es incorrecto hablar de epífisis. Bien. Les preguntaba la última vez y ahí terminamos, ¿por qué la predisposición de la osteomielitis en estos grupos de edad, entre los 8 y los 12 años particularmente? La hematógena, ¿por qué creen? Me empezaban por ahí a dar una explicación y ahí nos quedamos. ¿Por qué? Pues hablaba sobre las fracturas que presentaban, ¿no? Por ejemplo, nos dio el ejemplo del niño que pues le jalaban el brazo, entonces pues era más fácil que tuviera. Más que fracturas, más propensos al traumatismo. Aunque no llegue a las fracturas, por lo menos al traumatismo. Al caerse y pelarse una rodilla, al caerse y rasparse un codo, a los jaloncitos de la cuidadora y la inflamación de codito y hombro. Eso podría facilitar, pero hay más anatómicamente o más anatomopatológicamente, ¿por qué? Porque si no mal recuerdo era una barrera que no existía a nivel entre los vasos sanguíneos y los cartílago, o una articulación. En esta imagen, esto es la fisis. Este es el núcleo de osificación de este hueso. Si esto fuera una radiografía, entonces veríamos de aquí para abajo hueso, luego aquí veríamos hueco y veríamos una manchita blanca que correspondería a esta parte de aquí. Todo esto no lo veríamos porque es cartílago y no sería radiopaco. Entonces, ¿por qué la osteomielitis habitualmente se limita y no se convierte en artritis? ¿O por qué la artritis no se convierte en osteomielitis? Porque la fisis, al no ser vascularizada porque es de cartílago, no permite el paso de los bichos de un lado al otro, en cualquier sentido, de la rodilla hacia el fémur o del fémur hacia la rodilla, por ejemplo. Eso es el por qué no se transforma una osteomielitis en artritis o viceversa. Pero no, la pregunta es, ¿por qué se facilita la osteomielitis en este periodo de edad? Porque hay más vascularización cuando está en crecimiento. Uh-huh. Una es porque precisamente por el crecimiento hay más vascularidad y por ende más flujo y más posibilidades de un émbolo séptico, sí, pero hay otra situación que tiene que ver con esta cuestión anatómica. Si un río lleva mucha fuerza, pues lo que vaya en su cauce se va con el agua, se va con el río. Pero, ¿sí saben lo que es un remanso? No. No, nadie ha oído qué es el remanso en un río. El remanso es precisamente esas zonas en los ríos donde el río se ensancha y de repente la velocidad, la fuerza del cauce se alenta y prácticamente se llega incluso a perder la corriente, al grado que el agua está súper mansa y es el sitio donde toda esa basura que el agua acarreaba se va a quedar flotando en la superficie, donde vamos a encontrar hojas cubriendo el agua prácticamente, donde tú pisas y si alguna vez han entrado en un río así, se siente la superficie incómoda, lodosa, cuando en el resto del río es arena o incluso roca, aquí se siente como pantanosa, lodosa. ¿Alguna vez percibieron eso? ¿Alguien lo ha percibido? Sí.
¿sí? Se meten a lo bonito del río, pero resulta desagradable porque se siente mal, incluso al pisas y se levanta el lodo y se turbia el agua, ¿sí? Bueno, pues aquí lo que sucede es que llega la circulación y de repente se topa con estos remansos. Hay una disminución de flujo en esta zona y la velocidad de flujo se va a disminuir, la presión de flujo se va a disminuir y entonces va a permitir que las bacterias lleguen y se acomoden o se instalen en estos segmentos vasculares y pasen al hueso y pues ahí se queden. Entonces es una de las teorías que hay con respecto a la osteomielitis hematógena. El bicho anda circulando por toda la sangre, circula y la misma flujo sanguíneo se lo lleva. Pero ¿qué pasa? Que en algún momento alcanza un capilar donde el bicho es más grande que el capilar y por ende ya no pasa, o alcanza alguna zona de infarto o alcanza alguna zona de éstasis venosa, o alcanza, en este caso, estos remansos, estas uniones entre capilares arteriales y venosos, donde el reflujo es mucho más lento y a partir de ahí se puede instalar la bacteria y empezarse a desarrollar. Entonces, es uno de los fenómenos por los que se cree que se instala fácilmente la osteomielitis. Aquí podemos ver en esta radiografía que esto que estoy marcando aquí es la línea de crecimiento, esto es la fisis, que parece que ya se está cerrando, entonces es un chico, debe ser un chico de unos 14 a 17 años, porque ya está cerrando su fisis, está terminando de crecer. Bien, la patogenia de la osteomielitis es que entre los primeros 5, digamos, al final de la primera semana y entre la primera y segunda semana, vamos a presentar una lisis, una destrucción del hueso, ¿sí? Entonces vamos a encontrar lagunas radiolúcidas en los segmentos de hueso. Les decía, habitualmente cerca de las metafisis de los huesos, ¿sí? O cerca de las fisis. En este caso decíamos que el número 1 es el fémur distal, y bueno, pues precisamente aquí tenemos un fémur distal donde vamos a ver este hueco dentro del hueso, donde vamos a ver tal vez este de aquí, tal vez este de aquí, y vemos claramente este otro de acá. En etapas tempranas no vamos a ver reacciones corticales, normalmente vamos a ver estas imágenes dentro propiamente del hueso, porque aquí es donde viene la circulación endóstica en el canal, y aquí es donde se inicia, y de aquí normalmente se va a ir extendiendo hacia afuera, a menos, claro, que fuera una osteomielitis por contigüidad, que acá tuviéramos una lesión, un absceso, que ese absceso llegó, infectó el periósteo y que entonces las primeras reacciones las vamos a ver periósticas antes de empezar a ver estas lesiones endósticas. ¿Sí? Sí, doctor. Bien, una vez que ya se extendió del interior del hueso, del canal medular, que ya alcanzó el hueso propiamente laminar y que lo empieza a atravesar, va a llegar al periósteo o al subendósteo. Entonces, en el periósteo, que es una capa de tejido blando, el periósteo se va a empezar a despegar porque el proceso lo va a empezar a empujar y a bombar. ¿Y cuál es la función del periósteo? Protección. No. Pues nutrir al hueso. Nutrir al hueso. Ajá. Apoyar o aportar a la formación de hueso. El hueso crece gracias a su periósteo, ¿sí? Entonces el periósteo va a empezar a nutrir y el hueso entonces va creciendo. Si yo tengo el periósteo pegadito al hueso, el periósteo está nutriendo al hueso. Pero ¿qué pasa si yo despego el periósteo del hueso? Deja de llegar, pues lo deja de nutrir. Sí, pero ¿cuál es la función del periósteo? Pues es lo que duele, es lo que también le da la sensibilidad. Nervar. Sí, pero dijimos, es formar el hueso.
¿sí? Entonces, si el periósteo se recorrió y el periósteo sigue formando hueso, ¿qué va a pasar? Vean este espacio pues se va a rellenar de hueso nuevo y en la radiografía ustedes van a ver un chipote de hueso, ¿sí? Esa es la famosa reacción perióstica, que incluso si a esta imagen le ponen mucha atención, se van a dar cuenta que por esta cortical viene una línea fina, bien definida, hasta acá abajo. Si le damos la vuelta, me voy a ir aquí por la fisis, y de aquí vamos a regresar. Tiene una línea finita, bien definida, y justo aquí, fíjense cómo hay un chipotito. Aquí viene la línea, esta es nítida, la vemos bien, pero de aquí hacia el hueso hay un pequeño chipotito, como un bachecito. ¿Lo ven? Sí. Ok, si seguimos la línea, esta es la línea, esta es la línea, esta es la línea, esta es la línea, acá viene la línea, hasta llegar aquí arriba. De modo que estas irregularidades, todo esto es reacción perióstica. ¿Ya notaron la diferencia entre esta cortical y la cortical de enfrente? Es cuestión de acostumbrarse. ¿Alguien la ve? ¿Alguien ve este pequeño bachecito comparado acá que está liso? Sí. Ah, sí, ya sé. Ah, sí, exacto, el así. Entonces, es cuestión de educar un poquito el ojo. Vamos a la otra imagen que es muchísimo más clara. Bueno, aquí vamos a ver entonces que ya tenemos osteólisis. Si se fijan, el hueso se ve como apolillado, como si fuera una madera que está picoteada, que se le está comiendo las termitas, ¿sí? Se ve toda picada, apolillada hasta acá arriba. Si comparan, por ejemplo, la apariencia del húmero distal con la apariencia del radio, el radio se ve más o menos sano. Vemos que el cúbito ya también tiene algo de cambios aquí, ya hay un cambio aquí, se ve un poquito deforme, está medio ensanchado de aquí, doblado, pero el radio se ve más o menos bien. Ahora vean precisamente, aquí es la cortical del hueso, esta es la cortical natural normal, y vean cómo se formó esta capita de hueso nuevo. ¿Sí la ven? La que estoy circulando. Bueno, Sí. esta línea oscura que vemos aquí sería el periósteo. El periósteo se levantó y entonces el hueco que quedó se rellenó de hueso y tenemos una reacción perióstica. Esto es a lo que le llamamos reacción perióstica. Entonces vamos a tener que la formación de un absceso va a hacer que la intimidad entre el hueso y el periósteo se vaya rompiendo. El periósteo se empieza a bombar porque tenemos un absceso aquí y ese pus está empujando el periósteo, lo está despegando del hueso, pero el periósteo trata de seguir poniendo hueso y entonces si quitáramos el periósteo nos topamos con que ya se formó aquí un chipote de hueso nuevo. Entonces, esta es la famosa reacción perióstica. Aquí vemos también un poquito de reacción perióstica y bueno, la metáfisis propiamente del húmero ya está cambiada, ya no tiene la forma normal que están acostumbrados a ver de un codo, ya está deforme porque ha formado hueso nuevo por esa reacción perióstica que se ha ido generando hacia afuera. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, doctor. Entonces, en las primeras fases vamos a ver imágenes de osteólisis, huecos adentro del hueso. Vemos huesos con huecos, punto, ¿sí? Huesos con huecos. En la medida que la infección alcanza la cortical y la empieza a rebasar, entonces vamos a empezar a ver reacción perióstica. Aquí está muy clara, acá no estaba tan clara, pero ahorita que ya la conocen, ya pueden empezar a ver que este hueso, que esta cortical de aquí está que aquí está muy bonita, lisita hasta abajo, y que acá está como medio irregular y que no es una línea nítida, sino se ve más como difuminada. Entonces, en esta imagen, que es representativa más de la osteólisis, vemos también que ya hay algo de reacción perióstica, ¿sí? No tan marcada como en esta, pero ya la podíamos ver. Entonces, empiezan a aparecer abscesos.
y subperiósticos, lo cual implica reacción perióstica. ¿Qué es esto? Si vemos esto es porque el hueso ya atravesó la cortical completamente y ya empezó a empujar el periósteo y a desplazarlo. Cuando se forma esta zona de necrosis, vamos a decir que el hueso está formando secuestros. Vemos zonas de hueso normal con secuestro de zonas necróticas. Y el involucro es cuando estas zonas necróticas dejan envuelto una zona de hueso sano, como vemos aquí. Entre las dos están abarcando un pedacito como si fuera una isla dentro del secuestro. Bien, la presentación clínica. Vamos a tener habitualmente, vamos a tener identificable un antecedente infeccioso, una faringoamigdalitis, una infección urinaria, una infección digestiva, que van a ser las que van a anteceder 1 o 2 semanas antes del proceso. Traías un bicho en la garganta, ese microbio llegó a tu torrente sanguíneo, circuló, fue y se escondió en el hueso. ¿Por qué 1 o 2 semanas después? Porque mientras te inflamas de las amígdalas o de los tejidos blandos con rapidez, en 3 días ya tienes tu proceso inflamatorio, según lo vimos en la cascada de la inflamación, o en las primeras horas, en este caso no. El hueso no se va a inflamar, no se va a poner hiperémico. Además, como no hay celularidad en esa zona de tipo macrófagos y demás, va a tardar más en manifestarse, al grado que incluso con frecuencia no hay ni fiebre. Así que vamos a tener el antecedente infeccioso, la fiebre, sobre todo en los niños pequeños y en los adultos mayores. En el joven y en el adulto joven, a menudo no hay fiebre. Y por lo tanto puede o no haber escalofrío. Lo que vamos a tener es impotencia funcional, no necesariamente discapacidad o incapacidad funcional, sino impotencia funcional. Es decir, la potencia funcional se va a ver menguada, disminuida. El paciente tiene dolor, un dolor difuso que le va a condicionar claudicación, que tal vez le condicione algo de reacción en flexión de la rodilla, que el paciente siente que cuando camina duele y que no la puede estirar bien porque si intenta estirarla bien le duele. Vamos a tener que en principio no va a haber aumento de volumen ni en los tejidos blandos ni en la articulación. ¿Por qué? Bueno, porque no ha llegado hasta tejidos blandos y porque ya vimos que habitualmente la articulación tiene una barrera de separación con la metáfisis proximal, en la parte antes de la fisis, y por ende no vamos a tener las manifestaciones propias de una artritis séptica. El dolor, por ende, es difuso. El dolor va a provenir, como lo dijeron bien, de la sensibilidad del periósteo, pero el periósteo es una sola estructura, forra todo el hueso, entonces no va a haber un dolor como muy localizado en un punto. Tal vez se acentúe hacia un punto, pero el dolor puede ser localizado a la totalidad de la extremidad. El niño con una osteomielitis en la tibia, pues cerca de la rodilla, puede sentir que el dolor se le corre casi hasta el tobillo. El niño con una osteomielitis de fémur distal puede sentir que el dolor se le sube hasta la cadera o empieza en la cadera y remata en la rodilla, pero entonces el dolor tiende a ser difuso. No hay tumor y no hay rubor hasta que la inflamación y la infección abarcaron ya tejidos blandos, hasta que se salen del hueso. Y como les digo, bueno, aquí esto se me fue, contractura muscular refleja. El niño empieza a doblar el codito, empieza a doblar la rodilla porque esto le ayuda a disminuir las molestias en estas zonas. Por lo tanto, el diagnóstico inicialmente va a ser importantemente la sospecha clínica. Y es muy importante entender que dolor de huesos en niños no debe ser sinónimo ¿de qué? ¿Fractura? No, porque bueno, en fractura tendrías el antecedente traumático y como que te ayuda un poquito más. Algo más común, algo que todo el mundo le echa la culpa del dolor de hueso en los niños. Crecimiento. El famoso crecimiento, ¿sí? El famoso crecimiento. Le echan la culpa a los dolores del crecimiento.
¿Por qué? Porque el pediatra lo revisa, porque tuvo una infección de vías respiratorias hace 15 días, pero ahorita ya va de salida, ya su gargantita está bien, el niño tiene dolor y le duele cerquita de la rodilla, el pediatra ve al niño, el muslito se ve bien, la rodilla se ve bien, lo palpa y no provoca dolor como tal, le duele, pero no hay un punto donde evidentemente se genere ese dolor. Entonces el pediatra dice, no se preocupe, son los dolores de crecimiento. Y le da un analgésico. ¿Qué va a pasar con el analgésico? Habitualmente ácido acetil, porque parece ser que funciona muy bien en dolores del crecimiento, el famoso mejoralito. ¿Qué va a pasar? No vamos a el cuadro real de inflamación. ¿Me ven? Sí. Ok, bueno. Espera. ¿Ya ven la presentación? Sí, doctor. Ok, bien. Entonces, le das ácido acetilsalicílico, paracetamol o ibuprofeno, que es lo que más se les acostumbra a dar a los pequeños. Es antipirético, le vas a quitar entonces la parte febril y le vas a quitar el dolor. Entonces, al principio va a funcionar muy bien, en tanto el bicho sigue atravesando y generando más daño. Así que para cuando se vuelva a manifestar es porque el daño al hueso pues ya está avanzadito. Y por eso también es muy difícil que vayamos a encontrar una osteomielitis en una fase inicial de osteitis, de periostitis, de endostitis. Así que normalmente las vamos a ver cuando ya están un poquito más avanzadas. De modo que, de acuerdo con esto, ¿qué estamos obligados a pedir en el caso de un dolor óseo en un niño? ¿Radiografía? Radiografía, ¿sí? No perdonen la radiografía. El niño, bueno, un niño sano, por lo demás, que no trae antecedentes de ninguna infección, que se siente bien y demás, pueden darle chance. Pero si el niño persiste 2, 3 días con el dolor, pídanle una radiografía, ¿sí? A lo mejor lo agarran en fases muy iniciales y no alcanzan a ver nada, pero bueno, si el ojo lo tienen más o menos agudizado, puede ser que vean un poquito mejor la lesión, o incluso mejor refiéranlo al pediatra o al ortopedista. Dentro del laboratorio, pues tenemos que pedir lo básico, la biometría hemática, donde esperaríamos encontrar alteración básicamente de los leucocitos, pero más allá de la biometría hemática, algo que nos va a ser muy útil son los famosos reactantes de fase aguda, la BSG y la PCR, proteína C reactiva, que son las que nos van a decir que sí, que algo anda por ahí dando guerra, generando una inflamación. En el caso del cultivo, que es hemocultivo el que se solicita, porque el cultivo, pues, ¿de dónde vas a cultivar si no sabes ni de dónde tomar, si las características del tejido blando todavía son normales? Entonces, en los hemocultivos, el problema es que el bicho está alojado en el hueso, no anda en el torrente sanguíneo, a menos que tenga émbolos sépticos, y por lo tanto, 1 de cada 2 veces el estudio va a ser negativo. Entonces, aún así, el hemocultivo, pues no nos sirve de mucho. En la imagen, forzosos los rayos X. Inicialmente, rayos X.
Nos sirve secundariamente la tomografía, porque pues, va a ser más definida, nos va a permitir ver con más claridad algunas lesiones o más pronto algunas lesiones, algunos secuestros, es decir, zonas de necrosis ósea. Y, pues como vimos en las primeras imágenes, la resonancia magnética. Aquí sí, la ventaja de la resonancia magnética sobre la radiografía o la tomografía es que, como vimos en las primeras imágenes, si hay un proceso inflamatorio, un aumento de líquido dentro del hueso, pues la resonancia magnética nos va a permitir ver el edema óseo muchísimo antes de que se haga evidente por tomografía y obviamente mucho más por radiografía. Sin embargo, pues como que no está muy fácil que a un paciente le digas que te traigas un niño de 3, 4 años que le duele la rodillita, lo mandes así porque sí a una resonancia, no siempre es tan fácil. Y además tenemos una cultura donde si sale positivo en etapas iniciales, soy bien fregón, qué bueno que se la pedimos, señora, porque vamos a agarrar a penitas. Pero si sale negativa y le costó 3,000 pesos, de tonto y otras cosas, no te bajan. Y no solo el paciente, sino lamentablemente otros compañeros. El niño se lo llevan a otro médico y el médico dice, oye, ¿por qué le pidieron una resonancia? Pues quién sabe, el doctor se la pidió. Entonces, más que pensar que fuiste juicioso, a veces hay una crítica. Todavía ese es un aspecto un poquito sensible, difícil de manejar, aunque en realidad sí vemos que en este caso sería de mucha utilidad. Obviamente, si vemos imágenes como estas, pues ya no hay mucho que discutir, ¿sí? Aún cuando no sepamos ni de pediatría, ni de radiología, ni de trauma, pues yo creo que cualquiera puede entender que esto no es un hueso normal. Quédense bien con este comentario que les voy a dar en este momento. La osteomielitis, el patrón de osteomielitis, olvídense de si es en vidrio despulido, de si tiene secuestros, involucros, periostitis, endostitis, triángulo de Cobb y no sé cuántas cosas. Acuérdense básicamente de que es un patrón, un hueso carcomido. Eso es lo que van a ver. Un hueso con patrones de destrucción, un hueso picoteado, un hueso con orificios, roído. Este va a ser el patrón de una osteomielitis, ¿sí? Más allá de que sepan identificar periostitis y otras cosas, un hueso con patrón destructivo lo tienen que referir, ¿sí? ¿Alguna duda con respecto a eso? No, doctor. No, doctor, gracias. Bien. Entonces, tomografía y resonancia. Como vemos aquí en la imagen de la derecha, la tomografía pues nos hace muy evidente esta zona de necrosis ósea, un hueco prácticamente dentro del hueso, un hueco plenamente, y vemos una capita muy fina aquí, y en esta zona de aquí, vemos el despegamiento perióstico, ¿sí? Entonces, vamos a ver pues esta zona de necrosis, de reacción perióstica. Acá en este otro caso también vemos un hueco en la de en medio, vemos un hueco muy grande en el hueso, vemos el abombamiento de la cortical que se ha ido desplazando y aquí una zona de secuestro aquí en esta parte de abajo. Mientras que en la resonancia, aunque no vamos a ver estas imágenes tan claras, porque incluso todavía las corticales se ven muy bien, aquí vean cómo brilla todo el hueso. Y no solo brilla el hueso, sino además ya se ve abombamiento en el periósteo de ambos lados y vamos a ver este aumento de la intensidad de imagen en la resonancia. Entonces, esta es la utilidad de tener una resonancia magnética donde todavía no vamos a ver zonas de lisis, de necrosis, y ya vamos a ver cambios importantes en el hueso aunados a la sintomatología. Así que por eso eventualmente considerar estudios más avanzados como la tomografía o la resonancia. Hay otro estudio de imagen que es la gammagrafía ósea o también llamada centellografía. La gammagrafía ósea es un estudio donde se va a inyectar un medio de contraste y ese medio de contraste tiene afinidad en ciertas estructuras.
¿Alguien ha escuchado algo sobre la gammagrafía? ¿Qué es una gammagrafía? Sí he escuchado, pero exactamente se la podría definir. Bien. ¿Alguien más? Es para saber, pues, como la densidad del hueso, ¿no? No, porque no solo se piden huesos. Yo la escuché en Respi cuando vimos tromboembolia pulmonar, pero Ujú. pues, obviamente ahí ya no se utiliza eso. Ok, ¿y Recuerdo para que qué era se una- usaba? Para ver dónde estaba el trombo, o si estaba el Ujú. trombo, pues. Ok. ¿Qué se veía o qué se pretendía ver? El flujo sanguíneo, No. Bien, ¿alguien sabe dónde actúa la gammagrafía? En este caso, por ejemplo, ¿alguien sabe por qué se pintó el tobillo? Si se fijan, la gammagrafía, una ventaja es que marca todo el cuerpo, no el esqueleto, ojo, cuerpo, abarca todo el cuerpo. Y dentro de esta imagen podemos ver que está esta mancha en el tobillo derecho. ¿Por qué acá vemos la mancha del otro lado? Ah, porque aquí está el paciente de frente y aquí está el paciente de espalda. Entonces lo vamos a ver invertido, pero este y este es la misma imagen, es el mismo tobillo. ¿Por qué se pinta? Pues se pinta para ver o la gravedad pues de la lesión, ¿no? Pero ¿por qué no se pintó nada más? ¿Por qué no se pintó el hombro? ¿Por qué no se pintó la muñeca? ¿Por qué no se pintó la rodilla? ¿Por qué se pintó aquí? Yo recuerdo que eran mayoritariamente azúcares teñidos o añadidos con tecnecio o alguna sustancia radiolúcida o algo que resalte en radiografía. Y en este caso, hacer un azúcar tiene o bueno, más bien marcará dónde están los bichos a quedar comiendo el azúcar y por eso se queda en tobillo. Algo así No, recuerdo. sí, pero no, porque si no hay bichos no pintaría. ¿En qué casos han visto alguna gammagrafía? Incluso si han leído cualquier otra área de la medicina, seguramente han visto imágenes como estas en algunos libros. ¿Dónde las han visto? ¿En qué temas? En renal. Tal vez. ¿Qué otro? Renal sí, pero dentro de lo renal, dentro de nefro, pues, en un área de tu libro. ¿En qué área? Pues en diagnóstico, pero pues no sé. Ah, no. En oncología. Se pide gammagrafía a los pacientes oncológicos. ¿Por qué? Porque si yo tengo una paciente con un cáncer de mama, lo cual me va a pintar aquí, este estudio me va a decir si pinta acá, si pinta aquí, si pinta acá, si pinta acá, que eso implicaría ¿qué? ¿Metástasis? Metástasis. Se utilizan algunos radioisótopos como el tecnesio 99 o leucocitos marcados. ¿Sí? Los leucocitos marcados se van a ir a fijar en una zona de infección, obviamente, porque van a buscar la infección, y entonces vamos a ver dónde se están concentrando esos leucocitos y nos va a decir que ahí hay un proceso infeccioso. Pero bueno, más allá de cuál sea el reactivo, lo importante es que la gammagrafía actúa sobre las mitocondrias, ¿sí? Actúa sobre las mitocondrias, se va a fijar en las mitocondrias, el reactivo se va a fijar en las mitocondrias. ¿Qué quiere decir? Que se va a fijar en las zonas de más ¿qué? ¿De más concentración? ¿De qué? De mitocondrias. O sea, en las zonas de más ¿qué? Mitosis. No. No, las sí, mitocondrias no son encargadas de la mitosis. ¿Qué hacen las mitocondrias? Pues guardan energías.
No la guardan, Almacenan. la producen, Ah, sí. ¿no? ¿No es donde se da el ciclo de Krebs? Sí, ¿No es donde se convierten los nutrientes en calor, sí, en también. energía, en ATPs? ¿Cómo Sí. se le llama a la producción de energía en el cuerpo? Glucogénesis, Sí, pero ¿cómo se le llama a ese proceso? ciclo de Krebs. ¿Cómo se le llama al ciclo de Krebs de otra manera? El ciclo del Del ácido. ¿Qué? araquidónico. No. No dije eso. Metabolismo. Dije, ¿cómo? Metabolismo. Ah, ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Las mitocondrias son las encargadas del metabolismo. ¿Sí? Del metabolismo celular. Entonces, ¿dónde se van a pintar? Donde haya más mitocondrias. ¿Dónde va a haber más mitocondrias? En las zonas de más metabolismo. ¿Sí? Al principio, cuando ustedes ponen el radioisótopo, se pinta todo el cuerpo, de hecho, ¿sí? Pero se pasa un tiempo y con el tiempo se va depurando y llega un momento, después de cierto tiempo, por eso se marcan horas para saber en cuánto tiempo se depuró lo que se inyectó y dónde no se depuró. ¿Por qué no se depuró aquí? Porque aquí hay mucho metabolismo, porque hay muchas mitocondrias. ¿Por qué habría muchas mitocondrias aquí? ¿Qué implica muchas mitocondrias? Muchas células. Muchas células, por supuesto, muchas células. Ahora, ¿qué proceso destructivo va a haber en el hueso producto de muchas células? 2. ¿Artritis? No, el artritis es en la articulación, estamos hablando de huesos. ¿En qué condiciones habría muchas células acumuladas adentro de un hueso que lo están destruyendo? 2. ¿Inflamación? No, porque la inflamación no es celularidad, son factores en general. En una neoplasia. El cáncer, la neoplasia, celularidad que no tiene freno, celularidad que se sigue replicando desorganizada. Y el otro, muchas bacterias. Muchas bacterias, las bacterias son células, entonces vamos a tener muchas bacterias metabólicamente activas. ¿Por qué? Pues porque están haciendo un festín ahí, están comiendo, viviendo a todo dar, reproduciéndose. Y entonces vamos a tener una zona que llamamos caliente, una imagen caliente. Entonces, la gammagrafía nos va a decir dónde hay imágenes calientes. De modo que los dos procesos destructivos de hueso que existen en el organismo son la osteomielitis y ¿Cáncer? el cáncer. Y eso es muy drástico, eso es muy triste. ¿Por qué? Porque en el mejor de los casos estamos ante una osteomielitis, en el peor de los casos estamos ante un sarcoma de Ewing en niños, por ejemplo. Entonces es muy importante que estos cambios que vimos en las radiografías no se menosprecien porque puede ser esto. Así con esta imagen yo no sé si es osteomielitis o es cáncer. Con esta imagen yo no sé si es osteomielitis o es cáncer. Sé que tengo un hueso con patrón destructivo, que muy probablemente sea osteomielitis y que quiero pensar que sea osteomielitis, pero que tengo que descartar que no sea cáncer. Así que nunca hay que menospreciar estos patrones en una imagen. Y finalmente, tal vez sea lo más relevante, entender
la complejidad de la osteomielitis desde esta perspectiva. Se presenta con la misma regularidad que la artritis séptica. El responsable en el 80% de los casos es el Staph aureus, y después de eso, neumococo, enterococo, pseudomonas, hemófilus, que se da más en niños menores de 2 años, después los deja medio tranquilos y vuelve a darse a la edad del metabolismo acelerado, que son los 8 a los 12 años, el primer estirón, la entrada de las hormonas, y después en adultos mayores susceptibles. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta? Creo que no. ¿Alguna duda? Bueno, entonces, con esto terminamos el tema. Si alguien tiene alguna duda, lo platicamos el martes. Si tienen alguna sugerencia o quieren que modifiquemos o que nos saltemos algunos temas y demos prioridad a otros, háganmelo saber también y con gusto lo hacemos. En un momento dado, si no tengo una presentación como equipos, trabajamos como al principio. Saben que me encanta garabatear, así que improvisamos y nos vamos con garabatos e igual les explico el tema que haya que ver, aunque no sea el que tengamos previamente preparado, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Sí, te escucho. Entonces, de primera instancia se tiene que pedir una radiografía simple y después, resonancia. Sí, claro. Si tú tienes un niño con dolores óseos en esa etapa, pueden ser del crecimiento, muy probable. Bueno, de todos modos, tú pides una radiografía, ves la radiografía bien, no le encuentras nada raro. Acuérdense, radiografía de niño, lo más probable es que les frustre. ¿Por qué? Porque van a encontrar huesos incompletos, porque no van a ver la rodilla bien, porque van a ver que todavía la parte de cartílago no está. Entonces, de repente es complejo entender la radiología pediátrica si no tienen experiencia, pero olvídense un poquito de eso. ¿Por qué? Porque a diferencia de querer encontrar una fisura, una luxación o algo así que requeriría un poquito de experiencia, aquí lo que van a buscar específicamente es ver las características del hueso, que el hueso se vea bien, que se vea íntegro, que se vea la radiopacidad parejita, que no vean manchas como si la radiografía estuviera manchada con agua. Ok, muchas gracias, doctor. Por nada. ¿Alguien más? Muy bien, pues entonces aquí terminamos. Nos vemos la próxima semana. Tenga buen día, doctor. Gracias. Gracias.